Sí, claro, a mí también me gusta grabarla, pero me olvidé. Charlamos de todo un poco y ahí me fui despistada. Entonces, tomamos un X que pertenece a A intersección B. ¿Qué X? Uno cualquiera. Uno cualquiera. No voy a usar para demostrar esto un ejemplo, ¿no? Eso no. Es decir, si tenemos 1, 3, 7 y B, por ejemplo, es 1, 2, si hacemos A intersección B, obviamente que nos da el 1 y nada más. Entonces no voy a usar esto para justificar que la intersección está contenida en A o que la intersección está contenida en B. No voy a usar eso. Voy a hacerlo en general. Es decir, A y B son conjuntos. No digo cuál, cualquiera sea. Entonces voy a tomar un X que pertenezca a la intersección y voy a usar la definición de intersección. Entonces, si sabemos que X está en la intersección, entonces X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la definición. Los elementos que están en la intersección de dos conjuntos son los que cumplen esta conjunción. Es decir, estar en A y también estar en B. Ahora, acá yo tengo que llegar a que está en A. Bueno, hay una regla de demostración que es esta, que si tenés la conjunción, podés sacar P, o también, si tenés una conjunción, podés sacar Q. Son equivalentes las dos, porque he dicho, ¿no es cierto?, que es conmutativa desde el punto de vista de equivalencia lógica, P y Q con Q y P. Entonces, ¿por qué esto es una buena manera de demostrar? Si lo pienso desde el punto de vista de los valores de verdad, si uno tiene una conjunción como válida, ¿cuándo una conjunción es verdadera? Cuando los dos conjuntos son verdaderos. Por lo tanto, si sé que P y Q fuera verdadero, entonces P es verdadero. Y eso es lo que está diciendo esta regla. O también, estructuralmente, lo que hay que probar desde el punto de vista estructural es que P y Q, entonces P siempre es verdadero. ¿Está bien? Entonces es una buena manera de demostrar. Salimos de una conjunción y me puedo quedar con cualquiera de los conjuntos. Eso está legitimado por esto que siempre sea B. Entonces hacen una tablita, eso les dejo de deber. ¿Qué tablita tienen que hacer? Y tienen que hacer esta tablita y probar que la tablita de este condicional así fabricado es siempre B. Bien. Entonces, ya pienso que probaron esto, en mate cero lo hicimos, pero bueno, por las dudas lo hacen. Entonces, volvamos a la aplicación de aquello. Entonces, tomé un X que está en la intersección, tengo que trabajar un poco para ver que está en A. Pero esto es elemental. Si X está en la intersección, por definición de intersección, está en A y también está en B. Bueno, entonces, como yo quiero quedarme con el X adentro de A, porque quiero demostrar que la intersección está contenida en A, es como que si tengo una conjunción, me puedo quedar con cualquiera de los dos. En este caso, como yo quiero ver que está en A, me quedo con X pertenece a B. Y ya se terminó la demostración. Tomé un X en la intersección, puse la definición, usé la regla esta de demostración, que si tenés una conjunción podés quedarte con cualquiera, y el cualquiera en este caso es X pertenece a. Obviamente que podría haber desprendido también X pertenece a B y así hubiera probado que la intersección estaba contenida en B, pero como acá yo puse que la intersección está contenida en A, desprendí X pertenece a. Luego he demostrado que efectivamente, dados los conjuntos cualesquiera, la intersección está contenida en cualquiera de ellos. Primera propiedad. Esta les dije que sale por esta equivalencia lógica y ahora les pregunto, ¿qué les
parece que da? Vacío intersecciona. ¿Cuál es el resultado de vacío intersecciona? No puede dar si es vacío, no cumple ninguna intersección. ¿Qué les parece? No puede dar. ¿No puede dar qué? Intuitivamente veo que entiendo lo que querés decir, pero a ver, decime. No se podría dar la intersección. No se podría hacer la intersección porque siempre la intersección de definida. Acá pusimos alguna restricción. Dados dos conjuntos son los que están en A y están en B. Los que están en del vacío intersección A son los que están en el vacío y además están en A. ¿Qué les parece que va a dar eso? Da vacío. Da vacío, exactamente, da vacío. Ahora, ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo lo demostramos? Da vacío. Fíjense que si ustedes tienen vacío intersección A, de acuerdo a la propiedad 1, va a estar contenido en el vacío. ¿No es cierto? De acuerdo a la propiedad 1, miren lo que dice la propiedad 1 que acabamos de demostrar. Vacío. Un conjunto intersección otro está contenido en el primero. Entonces, así dice 1, ¿no? A intersección B está contenido en A. Para algún B en particular, no para cualquiera. Entonces, fíjense que acá ya tendríamos que vacío intersección A está contenido en el vacío como caso particular de 1. ¿No? Como caso particular de 1, vacío intersección A está contenido en el vacío. El otro día probamos que el vacío estaba contenido en cualquiera. No se olviden de eso. El vacío es un conjunto que cualquiera sea A, hemos demostrado que el vacío está contenido en el conjunto A, cualquiera que se me ocurra. Entonces, el vacío, si está contenido en cualquier conjunto, el vacío está contenido en vacío intersección A. Esto es un conjunto. Porque es la intersección de dos conjuntos, es un conjunto. Es una operación cerrada dentro de los conjuntos. Entonces, vacío intersección A es un conjunto. Entonces, el vacío está contenido en este conjunto. Y miren lo que pasó. Vacío intersección A está contenido en el vacío por 1. Esto por la propiedad del otro día, que vacío está contenido en cualquiera. Entonces tenemos esta contención y esta otra contención. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo son esos conjuntos? ¿Cuándo decíamos que un conjunto es igual a B? Son equivalentes. Dos conjuntos son iguales si A está contenido en B y B está contenido en A. Los conjuntos son iguales si y solo si se contienen mutuamente. Entonces tenemos que este conjunto está contenido en el vacío y el vacío está contenido en ese conjunto. Entonces, ¿cómo son estos dos conjuntos? Iguales. Iguales. Por lo tanto, A intersección vacío es lo mismo que vacío y A intersección vacío es lo mismo que vacío intersección A. Porque para cualquier par de conjuntos la intersección es conmutativa. Entonces, esa propiedad también es muy importante. Muy importante. Que el acá parece como que no tiene mucha importancia, pero van a ver cuando trabajemos con
estudiando un poco el comportamiento de algunos conjuntos, estas propiedades, como las que vimos de la unión, también son importantes. Muy bien, entonces, a ver, ¿qué otra propiedad vamos a hacer? Ahora vamos a hacer algo más complicado. Una demostración más complicada. Una demostración de algo que tenga cosas como hipótesis. Ahora van a ver de qué hablo. Por ejemplo, vamos a demostrar lo siguiente. Sean A y B son conjuntos, ¿no? Uno, si A está contenido en B, entonces A unión B es igual a B. Fíjense que estas propiedades que demostramos antes, lo mismo que para la unión, no teníamos ninguna hipótesis. Acá tengo la hipótesis de que A está contenido en B. Entonces, sabiendo que A está contenido en B, la unión, esto que está diciendo, si A está dentro de B, cuando vos hagas a B, le agregues todo lo que tiene A, no le agregaste nada, te quedaste con B. Eso es lo intuitivo. Gráficamente sería así, ¿no? Tengo B, tengo A está acá, entonces cuando hago A unión B, bueno, todo lo que me da es B. A ver, si tengo A igual a 1, 2, B menos 1, 1, 2, 3, ¿qué me da A unión B? Son los que están en A o están en B. Al 1 lo tengo que poner. ¿Por qué? Porque está en A. Entonces lo pongo. Al 2 lo tengo que poner. ¿Por qué? Porque está en A. Al menos 1 lo tengo que poner porque está en B. Al 1 ya lo puse. Al 2 ya lo puse y le tengo que agregar el 3. Eso es A unión B. Pero entonces, ¿qué pasó con A unión B? Y A unión B no es otra cosa que B. ¿Y por qué pasa eso? Porque el 1 y el 2 son elementos de A y A está contenido en B. Acá lo tengo A. ¿No? Como conjunto A está contenido en B. Entonces, ¿por qué? Porque todos los elementos de A son también elementos de B. Entonces, la unión de A con B me da B. Luego, ¿pasa nada más que en este ejemplo? No, pasa siempre. Bueno, vamos a hacer la demostración. Esta demostración también sale por el directo. Por el directo. ¿Qué quiere decir? Voy a tomar primera observación, si es lo que tengo que demostrar. Lo que tengo que demostrar, lo que hay que demostrar es que A unión B es igual a B. ¿Qué cosa sé? Que A está contenido en B. ¿Está bien? Eso es muy importante de plantearse. ¿Qué es lo que tengo que demostrar y qué sé? Sé que A y B obviamente son conjuntos. También sé que A está contenido en B, pero lo que tengo que demostrar es esta igualdad. Entonces, para demostrar esa igualdad tengo que demostrar dos cosas. Tengo que demostrar que la unión está contenida en B y que B está contenida en la unión. Tenemos que demostrar esas dos cosas. Esta ya está. Si ustedes miran
y tomaron nota, quién sabe no, yo me olvido a veces de decirles, tomen nota de lo que voy hablando. ¿Se acuerdan que cuando vimos las propiedades de la unión, las voy a refrescar acá, era la 1 de la unión, era que A estaba contenida en A unión B. ¿No? Y también vimos 2, que A unión B era lo mismo que B unión A. Y tercera, que vimos que vacío unión A es igual a A. Esas tres fueron las propiedades de la unión. ¿No? Entonces, yo digo que como la unión es conmutativa, si ustedes tienen que, esto es lo mismo que decir que B está contenido en la unión B, ¿no? Juegan igual a que B. Entonces, cualquier unuendo está contenido en los que forman la unión. Entonces, esta ya está, es la 1 de la unión. De las propiedades de la unión. Es decir, el B está contenido en la unión, eso ya lo tenemos. Ahora, entonces, lo que tenemos que demostrar es que la unión está contenida en B. Primer comentario. Fíjense que para demostrar uno, es decir, que A estuviera contenido en la unión, o lo que es lo mismo que B está contenido en la unión, no usamos ninguna hipótesis adicional. Lo único que usamos fue la definición de la unión. Usamos la definición de la unión y propiedades de las demostraciones. Ahora, seguramente que en la propiedad que quiero demostrar ahora, que si yo sé que A está contenido en B, entonces A unión B me da B, voy a tener que usar eso fuertemente, ¿no? Es decir, para demostrar esto, que es lo que me falta para lograr ver que este conjunto es igual a este, ya sabemos que B está contenido en la unión. ¿Qué me falta? Que la unión esté contenida en B. Seguramente que voy a necesitar usar mi hipótesis adicional, es que A está contenido en B. Bueno, entonces, manos a la obra. Vamos a tomar ¿cómo hago para demostrar esta contención? Tengo que tomar un elemento arbitrario de la unión, trabajar correctamente y ver que ese elemento está en B. Entonces, sea X un elemento de la unión. Lo único que voy a decir por ahora es que entonces X pertenece a o X pertenece a B. ¿Por qué? Por definición de unión. Esto es por definición de unión. Si un elemento está en la unión, está en A o está en B. Ahora, ¿qué hipótesis tengo? ¿Qué es lo que sé? Sé esto. ¿Y qué significa saber eso? Saber eso es lo mismo que saber que para todo X, si X está en A, entonces X está en B. Entonces, cuando yo digo X pertenece a A, usando la hipótesis, vamos a llamarla doble estrellita, esta hipótesis, entonces en lugar de X pertenece a, por doble estrella, cada vez que X está en A, puedo decir que X está en B. Entonces, por doble estrella, X pertenece a B. Cambié este X pertenece a A por X pertenece a B, o X pertenece a B. Bueno, entonces acá pareciera como que nos pusimos medio tartamuditos, ¿no? X pertenece a B o X pertenece a B. ¿Y qué les pasa con P o P? E o P es lógicamente equivalente con P. Eso es fácil de demostrar. Es decir, decir enfáticamente dos veces lo mismo es lo mismo que lo dijeron una vez. Eso es algo que en el discurso se usa mucho, pero en realidad estás diciendo dos veces lo mismo. Entonces yo digo, X pertenece a
a B o X pertenece a B es lo mismo que diga X pertenece a B. Bueno, eso desde el punto de vista lógico es cierto. ¿En qué sentido? Porque P o P es lógicamente equivalente con P. Habla de verdad elemental. Y después tienen que hacer el bicondicional. Entonces, verdadero, falso, la disyunción va a ser verdadera o falsa, y entonces fíjense que el bicondicional tenía valor P si las dos proposiciones que estaban hacia los lados del bicondicional tenían el mismo valor de verdad. Entonces, P o P tiene el mismo valor que P, tanto en el primer renglón como en el segundo renglón. Lo que significa que si este bicondicional siempre es verdadero, P o P es lógicamente equivalente con P. ¿Para qué quiero eso? Y bueno, porque entonces, si yo digo X pertenece a B o X pertenece a B, entonces me puedo quedar con X pertenece a B. Ahora, ustedes me van a tener que decir si me quedé con este o con este. No lo sé yo, ¿eh? Bueno, entonces, si eso es así, ¿qué pasó? Tomé un X que estaba en la unión, usé la definición de unión, acá usé la hipótesis de que si estaba en A, entonces estaba en B, es decir, cambié este X pertenece a A por esto, X pertenece a B, porque sé que esto pasa. Acá me lo dijeron, si sabéis que A está contenido en B, entonces la unión es B, entonces me quedó X pertenece a B. Es decir, que he demostrado A unión B contenido en B. Y siempre teníamos que B estaba contenido en la unión, por lo tanto los dos conjuntos son iguales. Es fundamental que A estuviera contenido en B. ¿Se entendió? Es una demostración difícil, ¿eh? Es una demostración difícil, ¿saben por qué? Porque en general, cuando ustedes le plantean una cosa así, intentan salir de acá. Y no hay que salir de acá. Hay que pensar lo que hay que demostrar. Lo que hay que demostrar es esta igualdad. ¿Bajo qué condiciones tengo que demostrar esta igualdad? Pensando en la hipótesis que tengo, y es que A está contenido en B. Si A está contenido en B, entonces pasa esta igualdad. No salgan de acá. Esto es lo que tengo como hipótesis. Lo que debo probar es esto que está acá. Segunda parte de este ejercicio que es similar. Si A está contenido en B, entonces A intersección B es A. A ver, dibujito. Dibujito. Para convencernos, ¿no? Si ustedes tienen A y B, y A está contenido en B, esto es A, contenido dentro de B. ¿Qué pasa si hacen la intersección? Son los que están en A y también están en B, pero si están en A y están en B y A está dentro, a intersección B me da este pedacito. Ejemplo particular, A es 1, 2, por ejemplo. B es 5, 1, 2, 8. ¿Qué pasa si hacen A intersección B? A intersección B va a ser 1, 2. ¿Está bien? Entonces, si A está contenido en B, la intersección les da el conjunto más chico, en este caso porque está contenido, ¿no es cierto? Este conjunto está contenido en este. La intersección les dio A. Entonces ahora lo que hay que ver es que la intersección de A y B, sabiendo que A intersección B, que A está contenido en B, la intersección me va a dar A. Entonces, vamos a demostrar esto en general. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Entonces, observación. De nuevo. Debo probar, por demostrar,
Me gusta más la palabra demostrar. Que A intersección B es A, sabiendo que A está contenido en B. Si esto no lo sé, no va a salir. Porque la intersección va a ser más chica, pero nunca sé qué va a dar. La puede dar vacío, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Esta igualdad es igualdad. Es decir, tengo que demostrar que A intersección B está contenido en A y que A está contenido en A intersección B. Esas dos cosas tengo que demostrar para tener demostrada la igualdad. Dos conjuntos son iguales y se contienen mutuamente. Por lo tanto, tengo que demostrar estas dos contenciones. ¿Qué sé que A está contenido en B? Bueno, ahora miren las propiedades de la intersección. La 1 de la intersección dice que la intersección está contenida en A. O sea que esta parte ya la tenemos. Esto es 1. Siempre la intersección está contenida en cualquiera de los que se está intersecando, ¿no es cierto? A intersección B está contenida en A, lo probamos hace un rato. Entonces, lo que voy a tener que probar ahora es esta parte. Esto es lo que tengo que probar. Seguramente que voy a necesitar usar que A está contenido en B. Bueno, entonces tengo que demostrar que A está contenido en A intersección B, usando que A está contenido en B. Vamos a tomar un X arbitrario, o cualquiera quiere decir eso de arbitrario, en este conjunto, trabajar y ver que está en este. Entonces, sea X perteneciente a A. Entonces, y acá vamos a sacar un as de la manga, digamos. No de magia, sino de lógica. Es cierto que P es lógicamente equivalente con P y P. Así como P es lógicamente equivalente con P o P, también es equivalente con P y P. Eso lo prueben ustedes. Hagan algo. Bien. Entonces, si X pertenece a, yo voy a escribir. Entonces, X pertenece a y X pertenece a. ¿Está bien? Si tengo X está en A, entonces voy a decir X está en A y X está en A. ¿Por qué? Van a ver porque me conviene. ¿Y lo puedo hacer? Sí, porque es equivalencia lógica de que P con P y P. Entonces, por esta equivalencia, que vamos a llamarla triple estrellita, porque creo que dos estrellitas la usé en algún momento. Entonces, esta la llamo triple estrellita. Esta equivalencia lógica. Tengo X en A, y entonces puedo escribir X en A y X en A. Ahora, ¿qué sabemos, chicos? Sabemos que A está contenido en B. Es decir, esto lo que dice es que para todo X, si X está en A, entonces X está en B. Entonces, voy a cambiar este X pertenece a A usando la hipótesis que le vamos a llamar, qué sé yo, H, no muy original, de hipótesis. Entonces, usando H, este X pertenece a, lo voy a cambiar con X pertenece a B. Y este lo voy a dejar fijo. Entonces, X pertenece a, y en lugar de escribir X pertenece a, voy a poner X pertenece a B. ¿Por qué puedo hacer eso? Y bueno, porque cada vez que tengas X en A, vas a poder decir que está en B. ¿Por qué? Y porque tengo que hacer aparecer el B, porque yo quiero ver que ese X que tomé en A,
es decir, lo tomé acá, trabajando, tengo que llegar a ver que está en la intersección de A con B. Entonces, ¿cómo hago aparecer el conjunto B? Y bueno, uso que X está en A, lo que me las ingenio para tener 2 veces X pertenece a A. ¿Lo puedo hacer? Sí. Lo puedo hacer porque está esta equivalencia lógica. Entonces pongo, si X está en A, entonces X está en A y X está en A. Este X pertenece a A. Por la hipótesis, cada vez que tengas X está en A, podés escribir X pertenece a B. Entonces, en lugar de este X pertenece a A, lo sustituyo por X pertenece a B. Con un entonces. Y ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos X está en A y también X está en B. Definición de intersección. ¿Qué es la intersección? Son todos aquellos elementos que están en A y en B. Luego, nuestro X está en A y también está en B. Entonces, está en la intersección. ¿Qué era lo que quería probar? Entonces, tomé un X en A. Apliqué la equivalencia lógica de X está en A y X está en A. P y P. Un P particular que es X pertenece a. Esto está bien que lo puedo poner. Entonces, después uso la hipótesis. ¿Qué hipótesis uso? Que si tenés X pertenece a, si tenés X pertenece a, podés sacar que X pertenece a B. Es decir, ese X pertenece a lo cambio por esto. ¿Por qué? Por hipótesis, porque sabemos que A está contenido en B. Entonces nos ha quedado X está en A y X está en B. Si un X está en los dos conjuntos, entonces puedo decir, por definición de intersección, que está en la intersección de ambos. Y ahí se terminó la historia. ¿Qué historia? La de que A está contenido en A intersección B. Y ya antes teníamos que A intersección B estaba contenido en A, entonces tenemos las dos contenciones necesarias para asegurar que la intersección es igual a A. ¿Entendido más o menos? No es fácil. Sí, está claro. ¿Se entendió? Mazo, bueno. No es elemental. ¿Sí? Después, cuando yo suba el video, lo pueden mirar, pero yo inmediatamente voy a hacer ahora la aclaración. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es esta propiedad? Esta propiedad dice que si sabemos que el conjunto A está contenido en B, entonces la intersección de los dos es el más chico. Pensémoslo así. La intersección es el A. Entonces, ¿qué quiere decir demostrar que este conjunto es igual a este? Hay que demostrar que se contienen mutuamente, ¿no? Dos conjuntos son iguales y se contienen mutuamente. Es decir, tenemos que demostrar que A intersección B está contenido en A y que A está contenido en A intersección B. Bueno, la primera parte, esta que puse como primera parte, ya la tenemos demostrada, porque ya hemos demostrado que la intersección siempre está contenida en A, propiedad 1 de la intersección. ¿Qué nos falta demostrar? Nos falta demostrar que A está contenido en la intersección. Acá vamos a tener que ingeniarnos un poco. Ingeniarnos y además usar la hipótesis. La hipótesis nuestra es que A está contenido en B. ¿Qué significa que A está contenido en B? Significa que cada vez que tengas X en A, podés decir que ese X está en B, ¿no? A contenido en B es un dibujito así. Vos tenés el B por afuera de A. Entonces, si un X está adentro de A, obviamente que también está en B. Bien. Entonces, ¿cómo me ingenio lógicamente para escribir eso? Bueno, entonces, si X está en A, por una identidad lógica o equivalencia lógica, P es lógicamente equivalente con P y P. Entonces, escribí X pertenece a. A ver, ¿por qué escribí X pertenece a? Porque si yo quiero demostrar que este conjunto está contenido en este, tengo que tomar un elemento cualquiera de A, trabajar bien y ver que está en la intersección. Entonces tomé un X en A. Agrego a este X en A otro X en A.
¿Está bien? Eso, y sí, porque si esto lo llamo P, esto es P y P. Y son lógicamente equivalentes. Tener P que tener P y P. Entonces, si tenía X pertenece a, puedo decir X está en A y X está en A. Bien. Ahora, ¿qué voy a usar? Que no usé. La hipótesis fuerte, que es que A está contenido en B. Que A esté contenido en B quiere decir que si yo escribo X pertenece a, de ahí desprendo que X está en B. Entonces, tenemos X en A, entonces X en B. X en A, entonces X en B, por hipótesis. Este lo dejé tal cual. Ese no lo moví. El que cambié es este que de atrás. X pertenece a A, lo cambio por X pertenece a B. ¿Por qué? Porque sabemos que A está contenido en B. Entonces, si un elemento está en A, también está en B. Eso es lo que usé. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos X en A y X en B. Si un elemento cumple estas dos condiciones, esta conjunción, podemos decir que ese elemento, por definición de intersección, está en la intersección de A con B, que es lo que queríamos, ¿no? Queríamos eso. Salimos de un X de A, usamos equivalencia lógica, usamos definición de contención y usamos de acá a acá definición de intersección para ver qué A estaba contenido en la intersección. Ahora el que dijo más, ahora entendió mejor. ¿Sí? Bueno. Bien. Vamos a mirar alguna otra propiedad. Estas propiedades, como se dan cuenta, son un repaso de lógica y demostraciones, ¿no? Es aplicar la lógica al lenguaje de conjuntos. Otra propiedad importante que tiene estas dos operaciones, eso no lo voy a demostrar, se lo dejo de deber a ustedes, pero les voy a decir cómo se demuestra. Si tenemos tres conjuntos, es cierto que A intersección B unión C es lo mismo que A intersección B unido con A intersección C. Esta como sale usando que P y Q o R es lógicamente equivalente con P y Q o P y R. Es decir, la conjunción se distribuye en la unión. Eso permite demostrar que la intersección, perdón, que la conjunción se distribuye en la disyunción, quise decir, ¿no? Y eso permite demostrar que la intersección se distribuye en la unión. Y después también es cierto que la unión se distribuye en la intersección. Esta igualdad sale viendo que la disyunción se distribuye en la conjunción. Son lógicamente equivalentes estas cosas que estoy escribiendo acá, estas formas proposicionales. Debido a esta equivalencia demuestran esta, debido a esta equivalencia demuestran esta. Profesora, ¿eso Sí. lo puedo demostrar con las tablas de verdad? ¿O tengo que demostrarlo de otra forma? Estas equivalencias sí, por las tablas de verdad. Pero las igualdades de conjuntos no. Las igualdades es elemento a elemento, como hicimos estas demostraciones. Los conjuntos no son tablas de verdad. Los conjuntos usan las tablas de verdad. Bien, bien. Lo vas a tener que demostrar en algún determinado momento que es esto que vos sabés. A ver, vamos a plantear nomás.
No lo voy a hacer. Prometo que no lo hago. Pero se los dejo a ustedes. Ustedes ya. Entonces, voy a tomar un elemento del primer conjunto y tendré que llegar a que está en el otro. Voy a plantear la mitad del ejercicio. El resto lo hacen ustedes. Entonces, sea X perteneciente a A intersección B unión C. Por definición de intersección, esto quiere decir que X pertenece a A y X pertenece a B unión C. Pero entonces, X pertenece a A, ¿y qué quiere decir que está en la unión? Quiere decir que X pertenece a B o X pertenece a C. Entonces, ven que acá tienen una afirmación, conjunción, una disyunción. Entonces, por esta equivalencia, yo voy a poder decir, entonces, X pertenece a A y X pertenece a B, o X pertenece a A y X pertenece a C. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Si está en A y está en B, está en la intersección de A con B. O si no, ¿qué quiere decir lo que pasa acá en ese paréntesis? Si está en B y está en C, quiere decir que está en la intersección de A con C. Pero entonces tenemos una afirmación que es X pertenece a este conjunto o X pertenece a este conjunto. Pero entonces, si está en un conjunto o está en el otro, está en la unión de los dos. ¿Está bien? Entonces, de acá a acá usé esta equivalencia lógica. Es decir, distribuí la afirmación X pertenece a en una disyunción. Porque acá tenía una conjunción, entonces va a ser X pertenece a y X pertenece a B, o X pertenece a y X pertenece a B. Es decir, es la distributiva de la conjunción en la disyunción. Hasta ahora, ¿qué he demostrado? Y he demostrado una contención, que este conjunto está contenido en este. Entonces después ustedes van a salir de un elemento que está en este conjunto, trabajar y ver que está en este. Prácticamente es trabajar al revés de todo lo que hicimos. Pero lo hacen ustedes. De la misma manera o similar van a tener que hacer esta igualdad. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a mirar otra operación. Otra operación de conjuntos. La diferencia. A los dos conjuntos vamos a llamar A menos B a un nuevo conjunto, que son los que están en A y no están en B. Entonces, A menos B son los X que están en A y no están en B. Por ejemplo, si A es 1, 3, 4 y B es 1, 5, 6, entonces A menos B son los que están en A pero no están en B. Entonces, a ver, el 1 está en A. Como está en B, no lo pongo en la diferencia, porque tiene que estar en A y no estar en B. El 3 está en A, no está en B, por lo tanto lo pongo. El 4 está en A, y como no está en B, lo pongo. Entonces, A menos B me dio el 3, 4. Es decir, es lo que está en A y no está en B.
Si hacemos un diagrama de bien para A, voy a tener el 1, el 3 y el 4. El diagrama de bien para B va a ser el 1, 5 y 6. ¿Qué me va a dar B menos A? Y B menos A son los que están en B y no están en A. ¿Cuáles son los que están en B y no están en A? El 1 está en B, pero también está en A, o sea que no va. El 5 está en B y no está en A, va. El 6 está en B y no está en A, va. Entonces, observen, obviamente, que A menos B es distinto de B menos A. Es decir, así como la unión y la intersección eran conmutativas, la diferencia no es conmutativa. La diferencia no es conmutativa. Algunas propiedades de la diferencia, ¿no? Algunas propiedades de la diferencia. A menos B, miren lo que pasó acá. A menos B me dio 3, 4. A menos B está contenido en A, ¿no es cierto? Fíjense que les dio B menos A, 5, 6. B menos A es este pedacito, le da contenido en B, ¿no? Es decir, vamos a poder demostrar, en general, esto es un ejemplo para que vean en la práctica que no es conmutativa, y se va a poder demostrar que A menos B está contenido en el primero. Es decir, acá no está contenido en los dos, ¿eh? Está contenido en el primero. Bueno, ¿cómo vamos a probar eso? Es fácil, chicos, eso. A menos B contenido en A. Es decir, voy a tomar un elemento que está en A menos B y ver que está en A. Simplemente hay que pensar en la definición de A menos B. Mucho más que eso, no. Entonces, sea X perteneciente a A menos B. ¿Qué quiere decir? Entonces, X está en A y X no está en B. Pero entonces, me puedo quedar con esto, ¿no? Es decir, porque si una conjunción, desde el punto de vista lógico, si tenemos P y Q, hace un rato dijimos que nos podíamos quedar con P, o también nos podríamos quedar con Q. Entonces, P y Q, entonces P siempre es verdadero. Es decir, que esta es una buena manera de razonar. Lo hemos determinado hace un rato diciendo lo mismo. Entonces, me quedo con X pertenece a... Bueno, pero entonces tomé un elemento cualquiera de A menos B y veo que ese elemento está en A. Es decir, que A menos B está contenido en A. ¿Qué les parece si hacen A menos vacío? ¿Qué les dará A menos vacío? Todo lo que está en conjunto A. A menos vacío. ¿Qué les parece? ¿Qué da? Hay un alumno que propone que da. A ver qué les... ¿Será cierto? Es como que a A no le sacan nada, ¿no? Esa es la intuición. ¿No? Porque Claro. es un conjunto que no tiene elementos. Intuitivamente es que al conjunto A no le estamos sacando nada. Y a ver si lo podemos demostrar. A menos vacío, ya sabemos que está contenido en A. Ahora, hay que ver que si A está contenido en A menos vacío. Esto no lo sé. Esta es la... A ver, si esta la llamo 1.
propiedad de la diferencia. Entonces esto es 1, esto va a ser 2. A 1 por 1, A menos vacío está contenido en A. Esto es por 1. Ahora, ¿será cierto que A está contenido en A menos vacío? Y veamos, sea X perteneciente a A. Tenemos que trabajar para lograr ver que X está en A y X no pertenece al vacío. ¿Qué opinan de X no pertenece al vacío? ¿Eso es verdadero o falso? Es verdadero. Es verdadero, porque no hay nada en el vacío, ¿no? Entonces hay una regla de pensar que es la siguiente, que si tenés P y tenés Q, podéis escribir P y Q. Esa es una buena manera de pensar. Si tengo P y tengo Q como dato, puedo sacar P y Q, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el dato es X pertenece a A. Pero también nosotros sabemos que vacío no tiene elementos. Por lo tanto, X pertenece al vacío es falso. Pero si X pertenece al vacío es falso, X no pertenece al vacío es verdadero. ¿No? Entonces, si acá yo tengo X no pertenece al vacío, es algo verdadero. Entonces, si X pertenece a A, entonces yo puedo decir X pertenece a A y le agrego algo que sé que pasa. ¿Y qué pasa que X no pertenece al vacío? ¿Por qué agregué esto? ¿Por qué haré eso? Porque me conviene. ¿Por qué me conviene? Y bueno, porque yo quería ver que mi X, que estaba en A, también estaba en A menos vacío. Entonces le agrego, a propósito, X no pertenece al vacío. ¿Tengo derecho a agregarlo? Y sí tengo derecho a agregarlo, porque como X pertenece al vacío es falso, X no pertenece al vacío es verdadero. Entonces estoy en este razonamiento. Si tengo P y tengo Q, puedo deducir P y Q. De P solo no me alcanza a sacar P y Q. De P solo me alcanzaba a sacar P o Q. Pero necesito tener P y tener Q para sacar P y Q. Tengo P y Q y sí, en este caso, el que juega de P es X pertenece a A, el que juega de Q es este que está aquí, está jugando de Q. X no pertenece al vacío. Entonces, puedo, de X pertenece a P, agregarle, a X pertenece a como P, agregarle X no pertenece al vacío como Q. ¿Por qué? Porque me importa. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a que este X está en A menos vacío. Y A menos vacío es justamente esta condición, ¿no? Fíjense lo que es A menos un conjunto. A menos B son los que están en A y no están en el otro. Entonces, A menos vacío son los que están en A y no están en B. Escribámoslo acá por las dudas. Son los X al que X pertenece a y X no pertenece al vacío. Por eso mi interés es llegar a esta expresión. Entonces, X pertenece a A menos vacío. Entonces, por uno, tengo esta contención. En la demostración que acabamos de hacer, tenemos esta otra contención. Entonces, A menos vacío efectivamente es A. Les dejo para que piensen y completen ustedes que va a dar vacío menos A. ¿Qué les parece que va a dar vacío menos A? Vacío, da vacío. Da vacío. A ver, ¿por qué? Muy bien. ¿Por qué da vacío? Porque el vacío no tiene elementos y si le restamos los elementos de A, da vacío. Bueno, ya sabemos, ¿no es cierto?, que esta diferencia está contenida en el vacío.
por 1. ¿Cierto? A menos B siempre está contenido en el de adelante. Entonces, vacío menos A está contenido en el vacío por la propiedad 1. Y además, el vacío sabemos desde el otro día que está contenido en cualquier conjunto. Entonces, en particular, está contenido en este conjunto. Esto siempre, para cualquier B que meta acá, para cualquier conjunto que meta ahí. Entonces, tenemos que este conjunto está contenido en el vacío y el vacío está contenido en este. Entonces, ¿cómo son los dos conjuntos? Si se contienen mutuamente, ¿cómo son? ¿Esto se entendió porque dije esto? El vacío es un conjunto que está contenido en cualquier conjunto que a ustedes se les ocurra. En particular, en vacío menos A. Entonces, si vacío menos A está contenido en el vacío y el vacío está contenido en vacío menos A, los dos conjuntos son iguales. Muy bien. Intuitivamente es lo que dijo el compañero, ¿no? Si al vacío le tendríamos que no tiene nada, le tendríamos que sacar los elementos de A, es como que no le estamos sacando nada en particular, entonces me queda el vacío. Eso es lo intuitivo. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a tener que irnos. ¿Alguna duda? No, por mi parte ninguna. ¿Y los demás? ¿Somos un montón? No puede ser que nadie tenga dudas. Por mi parte no tengo. Ah, tienen que irse a otra materia. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a cortar acá. Entonces, bien. Entonces, lo que quiero